lo vamos a hacer desde tres modelos psicoterapéuticos, teniendo en cuenta, obviamente, digamos, la formación de cada docente. Desde su formación va a estar desarrollando. Ahora, entonces, si bien yo tengo la formación TCC, es decir, la terapia cognitiva conductual, también me formé y practico más una de estas tres corrientes, que es la humanista, la existencialista y la gestáltica. Entonces, por lo menos esta asignatura lo vamos a estar desarrollando de esas tres corrientes. Todos los jueves, de hecho, que en la plataforma ya están los videos. De cada uno de los puntos de la unidad, uno ya está totalmente cargado los videos. Para la gente que no pueda conectarse y todo ese tema, ya están los videos en la plataforma. De todas maneras, yo todos los jueves me voy a conectar a las 18 horas, porque convengamos que nuestra materia tiene el componente de práctica. Entonces, obviamente es demasiado fácil leer y en donde vamos a enriquecernos es en el compartir casos, ver cómo se puede trabajar, simular una consulta, y todo eso lo podemos hacer a través del encuentro virtual, ¿verdad? No podemos hacer eso a través de la plataforma. Tal es así que yo no soy partidario de pedir tareas, por más de que en la universidad sí nos pide por cada unidad tarea entregable. No soy partidario de eso. Quiero en realidad cumplir con los requisitos, que es trabajo práctico, 2 parciales, y después ya saben ustedes las finales, las 3 oportunidades. ¿Qué más le digo? Ustedes pueden preguntarme y le voy respondiendo por si me estoy olvidando de algunas cosas. Joel. Profe, decime. ¿No? ¿Alguna duda? ¿Ustedes quieran preguntar algo? Bueno, una consulta. Entonces, ¿cómo se estaría haciendo la nota de TP, profesor? O sea, ¿cómo se estaría elaborando? La nota, la calificación, ¿no es así? Sí, de trabajo práctico. O sea, Trabajo práctico lo vamos a hacer a través de la plataforma mediante un cuestionario, en donde por eso es importante que desarrollemos algo de teoría para que se pueda entender el trabajo práctico. El trabajo práctico va a consistir en relatos de pacientes o de clientes o de consultantes usuarios, y ustedes detectan con qué mecanismo se está manejando, qué mecanismo neurótico está utilizando. Para eso necesitamos leer la teoría para identificar a través del relato cómo se está manejando, tener el relato y las opciones. Y ustedes van eligiendo, obviamente. En eso consistiría el trabajo práctico. Pero para eso, como les digo, es importante leer la teoría y, como les digo también, voy a estar todos los jueves a las 18 horas conectado para la gente que quiera conectarse. Entonces, ahí compartimos, aparte de leer la diapositiva, que es rapidísimo eso, ¿verdad? Compartir las experiencias, los casos, las curiosidades que ustedes tengan, porque convengamos que es una materia bastante sensible, le diría, porque es psicoterapia. Entonces, trabajamos con lo más delicado que tiene la persona, que es su mundo perceptual, es decir, lo privado que tiene la persona. En eso trabajamos. Ese es nuestro material de trabajo. Entonces, por ahí es de que la psicoterapia que es bastante sensible en ese sentido. Y necesitamos un soporte teórico para hacer la práctica. y esta es mi última pregunta. Después ya le dejo hablar a los demás compas. En Por relación favor. a los exámenes y parciales, algo que también nos quieras comentar. Sí, las parciales, todo, tanto las parciales como las finales, y también está se me fue el nombre, completación. Todos los exámenes es por plataforma a través de cuestionario,
ya sea modalidad selección múltiple, falso, verdadero. No hay justificación, no hay desarrollo. Eso ya lo vamos a estar conversando, o sea que no va a haber un tema que desarrollar de tal forma que ustedes puedan escribir ahí. No, eso no va a haber. Todo es cuestionario. Y en esas modalidades de falso, verdadero y selección múltiple. Ok, gracias, profe. Igualmente. ¿Alguien más que quiera preguntar algo referente a nuestra materia? Profe, entonces todos los jueves tendríamos nuestro encuentro sincrónico o entendí mal a lo que te referiste con lo que dijiste hace rato. Sí, yo me voy a conectar todos los jueves a las 18 horas. Para todas las Acá por personas el Zoom. acá por el Zoom. El mismo link, Ah, no sé por qué le pidió la contraseña. Voy a mirar otra la configuración de la reunión porque en realidad pensé que estaba configurado para que puedan entrar nomás ya sin que les pida el password. Todos los jueves a las 18 horas, en caso contrario, obviamente voy a avisar en el caso que no pueda estar un jueves, pero yo voy a estar para la gente que pueda estar. Para la gente que no puede estar, ya sabemos que la asistencia no es obligatoria, no nos vamos a engañar con eso, yo no voy a llamar lista, eso sabemos que no, ya todos tienen el 70%, pero más allá de la asistencia, más allá de pasarnos más la materia, la asignatura, es importante conocer, es importante ver cómo se trabaja desde estos modelos, porque al fin y al cabo, cuando ustedes pasen al quinto, estén por terminar, ya van a tener varios modelos a elegir para cuando ustedes se reciban y quieran optar por una de las corrientes psicoterapéuticas. Pero contestándote, sí, voy a estar todos los jueves a las 18 horas. Los lunes también la penúltima hora es nuestra hora, pero ese ya lo dejamos. No nos vamos a conectar el lunes a las 9:30, parece que es nuestro horario. Entonces, eso así sería. Claro que escucho también sugerencias, obviamente. eh, Absolutamente flexible es solo adaptarme a los estudiantes, entonces no hay problema en ese sentido. Por eso justamente le está diciendo que lo vamos a reunir y vamos a conversar. Pero esa es mi disponibilidad de todos los jueves para la gente que quiera estar. Media hora voy a esperar hasta las 18:30 y después salgo de la reunión si es que nadie entra. Súper, profe. Nosotros nomás, o sea, lo que más o menos estuvimos tratando de evitar es que las clases coincidan muchas veces porque va a haber días en donde vamos a tener sí o sí dos clases de continuado y eso a muchos compañeros y compañeras les cansa bastante por la plataforma mismos también. Eso supone que muchas veces no haya tampoco tanta interacción por parte nuestra porque ya está, nos conectamos para escuchar nomás. Entonces, eso, pero por ese lado, o sea, si usted decide hacerlo cada 8, no hay ningún problema. Sí, entiendo, justamente, bueno, yo también pasé por la experiencia del trabajo a la facultad y salir a las 10 menos 10 eh, era realmente, bueno, bastante pesado. Entonces, la idea no es cargar, yo no estoy, a ver cómo le digo esto, no soy, dígelo, ya no estoy tan de acuerdo con las tareas. Para eso ya hay un trabajo práctico, me parece a mí. Entonces, ya leer las teorías que lo pueden hacer de forma asincrónica, están los videos. Acá le voy a mostrar la plataforma, cómo está cargada, que ustedes ya habrán visto lo también, pero de todas formas para ir mirando un poquitito. ¿Se ve? Está cargando. Ahí ya se ve. Ahí ese, sí, bueno, se ve, ahí, profe. ok, ahí ustedes tienen acá la guía didáctica que es nuestro programa y las fechas tentativas de desarrollo. Convengamos que son tentativas. Ya van a encontrar la fecha de los exámenes, que también hay un rango de fecha, digamos. Dentro de ese rango, ustedes eligen la fecha que mejor les parezca. El link que voy a mirar porque les pidió el password para nuestro encuentro, la unidad 1
Ahí está el material de lectura. Y abajo ya tienen los videos de los materiales. Es decir, las diapositivas explicadas. Esta parte, video, díselo. Entonces, acá ya tienen los videos. Acá están los materiales en PDF. Y hay dos páginas web para la gente que quiera ver esto. La entrevista al autor. Luego ya viene la unidad 2 que va a ser la misma cosa. Es decir, el material en PDF y luego vienen los videos. De cada punto hay un video. Entonces, justamente para que no se pierdan, por más de que no se conecten al Zoom, puedan tener los materiales a disposición. Entonces, yo les pregunto a ustedes, eh, ¿hace falta que tengamos tareas? Aparte, ya veo ahí La una, respuesta ya es obvia, ya profe. veo un dedo, ¿verdad? Y por lo menos una se atrevió a decir, ¿verdad? Eh, Profe, va a yo lo que iba a requerir, decir nomás era que si entonces la nota de trabajo práctico va a depender de los cuestionarios, también que no sean dos o un cuestionario nomás, porque el año pasado, por ejemplo, pasó que había materias en donde solamente había una tarea y ese compañero o compañera no hizo justamente esa tarea y se quedó sin nota de trabajo práctico. Entonces, de manera por que sea más procesual y que no dependa solamente de un trabajo toda la nota. Sí, por eso justamente hay un periodo de entrega de trabajo. Es igual que les pida a ustedes que en las clases presenciales el trabajo práctico consistía en hacer la entrevista a una persona y transcribir la entrevista. Y hay un periodo de entrega de trabajo práctico. ¿Se acuerdan de cuando era presencial? Entonces la misma cosa en la plataforma. De hecho, yo le voy a avisar ya sea a Joel o al delegado designado en mi materia. Ya le voy a avisar de que ya está el cuestionario disponible para que puedan, para que no se olviden. Pero si ustedes quieren varias tareas, bueno, tampoco va a haber problema. Si quieren, si, por ejemplo, a ver si tengo el calendario aquí, que el último día de entrega de trabajo práctico creo que es el 29 de octubre, algo así parece que es. Entonces, si por cada unidad ustedes quieren una tarea y que sumado eso sea el trabajo práctico, tampoco yo tengo problema. Ya depende de ustedes. Y la verdad que, o sea, varios ya están diciendo en el chat que no habría, no, o sea, no haría falta prueba para no cargarnos tampoco demasiado. Por eso justamente les decía. Entonces, yo fantaseo de que en una semana ustedes ya van a poder completar el cuestionario. En una semana, supongamos habilitamos un lunes y cerramos viernes o cerramos domingo a la noche. Entonces, para la gente que no tuvo tiempo en la semana, lo puede hacer fin de semana. Entonces ya acá en el Zoom o por WhatsApp ya nos comunicamos de que ya está el cuestionario disponible, pero falta todavía para eso, realmente. Mucho tiempo. Entonces, la idea es que llevemos todo de una manera, digamos, armónica, entendiéndonos, aprendiendo juntos, porque nadie sabe todo. 95% de las preguntas que me hagan referente a estas tres corrientes lo voy a responder, porque uno nunca sabe todo. Entonces, el compartir la experiencia, las curiosidades, las fantasías que uno tiene de cómo se podía tratar cierta situación, ciertas patologías, eh, bueno, eso justamente ayuda a que la persona que en este caso estoy haciendo el rol de docente pueda recurrir a la experiencia, puede recurrir a la teoría para dar las respuestas, de tal forma que podamos bajar la teoría a tierra, a la práctica, porque eso es lo que cuesta realmente en esta modalidad. Podemos, como les dije, también simular un consultorio acá a través de la virtualidad, que alguien se ofrezca como consultante, usuario, paciente, ¿verdad? Y bueno, puede fingir, puede traer un caso ficticio y trabajamos sobre eso para que ustedes puedan ver cómo es la dinámica de estos modelos. Ok, profe.
Está bien eso, profe. Incluso es más interesante. Si me permite contarle un poco lo que ocurrió el año pasado con el tema de las tareas. Fue muy interesante el planteamiento que había hecho la profesora al inicio, de que ella nos iba a dar tareas semanales de tal manera a que sumadas todas esas tareas, eso fuese el trabajo práctico. Pero pasa después que el año se va complicando. Si pudiéramos ir viendo cómo hacer, sería más interesante que establecer ya ahora un patrón. No sabemos, pues, en realidad nosotros lo que va, cómo se va a desarrollar esto. Y el año pasado, esta profesora, todavía no entregábamos todo una tarea, ella ya alzaba la otra. Entramos en vacaciones, ella dijo que no, que ella iba a seguir dando tarea. A mí particularmente casi me mató. Yo trabajo todo el día. No puedo estar, todavía no hice toda la tarea anterior. Ella ya anunciaba que ya alzó otro y que después ya iba a alzar otro. Pero me quería morir. Encima su materia era algo que tenía más que ver con psicología educacional. Peor es ahí. ¿Verdad? Si pudiéramos hacer una mezcla de ir viendo un poco el camino, ¿verdad? Vamos a hacer cuestionario y vamos a hacer también la tarea y de a poco. Pero yo entiendo que uno quiera establecer ya de entrada todos los parámetros, pero eso sabemos que no es posible muchas veces. Entonces, si pudiéramos, a mí me gusta esto que acaba de mencionar, que alguien traiga un caso, ¿verdad? Y se plantee eso, vamos a aprender mucho más de esta manera que haciendo. Yo honestamente de esa materia que era, ¿cómo era que se llamaba? Psicología, educación para la psicología, no sé, ni me acuerdo el nombre de la Didáctica. materia, eso, pero ni me acuerdo el nombre de tanto que no me gustaba la materia. Yo no recuerdo nada, porque agarraba, hacía copy-paste y le mandaba su tarea y bueno, y que esté muy feliz porque le mandé la tarea, pero no se Menos mal aprende. que no tuvieron pasantía presencial. Ahí va a ser Menos peor. mal, menos mal. Lo que pasa es que yo hice aula, 20 años he hecho aula y de lo que menos quiero saber es de estar otra vez enseñando en un aula, lo siento. Y me doy nomás cuenta que de el hacer la tarea y entregar no se aprende. Que alguien venga acá y me diga honestamente si aprendió algo de esa materia, donde la profesora casi nos mató. Que alguien acá alce la mano y me diga, ay, sí, yo aprendí con un programa anual, no sé qué. Nada, bola, nadie hizo, ¿verdad? Discúlpenme en término, pero yo considero lo que acá está planteando este profesor es muchísimo más interesante para aprender, ¿verdad? Que estar enredando tarea y al final no sabemos nada. Bueno, fin. Gracias, gracias Fátima. En realidad enriquece los comentarios porque yo le voy a contar nomás la experiencia como docente y estar en las reuniones de docentes en nuestra queridísima facultad, pues yo amo la UNA y bueno, ahora por más que estoy en otra universidad privada, casi con la misma materia y con psicología de la personalidad y cámara Gesell, independientemente de eso no puedo sacarme filo una, ¿verdad? Y bueno, a nosotros nos dicen en las reuniones de docentes, por ejemplo, mínimo una clase así, virtual, un encuentro mínimo uno por mes, máximo dos por mes. Entonces, ¿cómo se cubre los otros? Con tarea, tarea y tarea. Yo escuchaba las reuniones, escuchaba comentarios de otros docentes, decían, no, yo ya agarré toda la plataforma, así como les mostré, ya está todos los videos, los alumnos entran, leen el PDF, ven el video y ya está. Y yo cuando elegí ser docente, dije que a mí me gustaría enseñar como a mí me hubiese gustado que me enseñasen en época de ser estudiante. Entonces, ¿cómo se aprende esto? Porque en realidad
van a ver las técnicas, van a leer todo, va a haber caso ilustrado en el material PDF, pero es diferente cuando lo conversamos, es diferente cuando tocamos, por así decirlo, psicológicamente el material de trabajo. Yo fantaseo nomás con la gente que estudia mecánica online. El refrigerador, el radiador, es tal cosa, el freno de mano, pero es totalmente diferente cuando vos te subís en un auto y, este es. Y eso es lo que queremos lograr con esto. Leer la diapositiva es lo más fácil que hay. Ver el video en tu tiempo, en tu momento, a tu ritmo, lo vas a hacer. Yo no soy dictador, me cuesta ser dictador, me cuesta controlar. Y eso lo tengo en mi personalidad y en la formación psicoterapéutica que tengo. Entonces, no le voy a estar, ¿cómo le digo esto? Entregaste tu tarea y si tu tarea, hay otra tarea, esa a mí no me gusta. Cuando teníamos clase presencial, yo llevaba la carpeta de asistencia, le decía a los estudiantes, acá está la carpeta, si quieren firmar, firman, si quieren salir, salen afuera. No hay problema. ¿Quién soy yo para poner orden en la vida de otra persona? No puedo hacer eso. Entonces, escucho eso que dicen, no. Fíjense lo que tenemos, un punto que tenemos en contra, por así decirlo. ¿En qué momento del año estamos empezando nuestro año? Fíjense nomás. Nos dicen a nosotros de la facultad, acorten su programa, den lo fundamental nomás. A ella hubo luego una reacción impresionante de la mayoría de los docentes, ¿verdad? Entonces, estamos empezando ahora y tenemos que terminar el 30 de noviembre. ¿Cuántos meses tenemos? 5 meses. Ahí está. 5 meses no más. En donde se tiene que hacer todo el proceso. Por eso yo creo de que si nos ayudamos todos, vamos a hacer bien y vamos a llegar bien. Y convengamos también que todos los exámenes, obviamente, es de libro abierto. Tienen 2 horas para responder un cuestionario. Eso no significa que no tienen que leer y se sientan. Yo fantaseé que acá va a haber, pero todos 5, 100% 5 va a haber, digo, porque 2 horas libro abierto es mucho tiempo y no hubo 100% 5. Porque gente que nunca participó, gente que nunca entró, fantaseo yo, ¿verdad? Y a la hora del examen, entonces agarra el libro y empieza a ojear y quiere rendir así. Y no pasa por el examen. El examen es un requisito académico nada más. Uno estudia para su formación. A mí me gustaría, como objetivo de la cátedra, luego está de que ustedes salgan con una herramienta de trabajo, por lo menos de estos modelos que les estoy mencionando. Ahora, de ahí a que ustedes lo usen o no lo usen después, ya es decisión de cada uno. Pero por lo menos haber leído, haber visto cómo se trabaja, ya van a tener opción de elegir otro modelo, lo van a descartar con conocimiento, porque ustedes vieron, no les gustó, punto. Esa es la libertad que tenemos todos, justamente. ¿Alguna pregunta, curiosidad, duda? Hola, profe, una consulta. Sí, Em, bueno, a mí me parece genial luego cómo vamos a trabajar contigo y totalmente de acuerdo con mi compañera Fátima también. Y me parece muy bien tu planteamiento de que hagamos un trabajo práctico nomás. Nos alivia muchísimo con las otras materias, ah, al menos a los compañeros que estamos trabajando, ¿verdad? Que es un poco pesado. sí. Y lo que te iba a consultar era, entonces, vos cada jueves vas a estar disponible para nosotros en tu hora para hacer reuniones por Zoom, para hacerte consultas o vas a explicar algo, porque tengo entendido que los videos y los materiales lo que vamos a leer y ver, ¿verdad? Sí, de hecho, como les digo, ¿verdad? Es importante leer. eh, Voy a estar todos los jueves a las 18, me voy a aprender y voy a esperar hasta las 18:30. Si hay quórum, como se dice, vamos a desarrollar la diapositiva de tal forma que me sirva para los ejemplos. Entonces, para que sea un poco, de alguna forma también sistematizada. Entonces, de acuerdo a cada punto que vamos desarrollando, entonces también interactuar de acuerdo a las preguntas que ustedes vayan formulando, responder desde ese punto de vista que estamos estudiando.
Así es, voy a tener una diapositiva de respaldo, como se dice. Entonces, para tener una guía de estudio, de lectura. Pero, vuelvo a repetir, nadie se pierde la clase en sí, la explicación en sí de las diapositivas, nadie se pierde porque ya está el video hecho. Pero el compartir por lo que justamente nos enriquece. Pero estoy lleno de pero, no estoy acostumbrado a los pero estoy lleno de pero. Nadie les obliga, no hay asistencia, es para la gente que quiera estar. Tampoco voy a estar, ya les dije, no voy a estar controlando nada. No, acá no se puntúa participación, ya va, eso ya queda a cargo de ustedes, entrar, no entrar, participar, no participar. Pero yo voy a estar disponible todos los jueves y en el hipotético caso que surja algo y no pueda, yo voy a avisar Dale, profe, muchas gracias. igualmente. ¿Alguna otra consulta, curiosidad, duda? Profe, ¿y tenés un mínimo de personas para iniciar la clase? Por ejemplo, 20 o 40. Por ejemplo, ahora veo que estamos entre 45. ¿Verdad? O sea que la verdad que yo con 10 personas ya arrancaría, ¿verdad? O sea que por eso no puedo poner, bueno, mínimo sería 10, ¿verdad? Pónganse todo de acuerdo y no entren, entonces no hay clase, ¿verdad? Bueno, pero independientemente de eso, mínimo 10 personas para que podamos interactuar, estudiar juntos. Formamos un grupo de estudio, grupo de lectura, de estudio y de aplicación de lo que estamos leyendo, para que se pueda fijar justamente. Y el video que está en la plataforma ya viene como para refrescar o repetir o, digamos, como un reforzador más nomás. Pero vuelvo a repetir, saben ustedes que no es obligatorio. Entonces, si les coincide con otra clase, bueno, no hay problema, elijan en cuál de las clases van a entrar. Si llegan, otra cosa que acá no hace falta justificativos. El año pasado tuve muchísimos justificativos, no puedo entrar, no puedo entrar, me escriben en el privado y no hay problema si no puedes entrar. Nadie obliga a nadie. Si podés entrar, entra, vamos a compartir, vamos a estudiar juntos. Y si no podés, bueno, tener los materiales. No hace falta justificar, por ejemplo. Sí, se entiende, profe. Yo quiero nomás que vayan pensando de que por el nombre de nuestra materia nomás luego. Tenemos que ver las técnicas y las prácticas. Entonces, por eso no se puede practicar ni explicar demasiado bien a través de la plataforma. Entonces, cuando interactuamos es diferente. Cuando tengamos, por ejemplo, cuando desarrollemos, bueno, a la par que vamos desarrollando, ya puede ir surgiendo ejemplos, puede surgir un caso también. Entonces ya vemos cómo se trabaja. Así como dijo Fátima, no es que está todo establecido. El próximo jueves caso 1, el siguiente jueves caso, etcétera. No es así. Vamos a fluir juntos y para que aprendamos todos juntos. Cecilia, levanta la mano. Sí, profe, yo quería hacer una consulta. A mí, por ejemplo, me parece súper interesante esta materia y quería saber cómo serían específicamente las prácticas, porque sí o sí vamos a necesitar técnicas psicoterapéuticas para aplicar en consultorio. Exactamente. Y vamos a practicar acá. Vamos a practicar acá. Ustedes pueden entrar a un caso ficticio y hacemos como si fuese cámara Gesell. Interactuamos entre dos y el resto de los compañeros y compañeras escuchan y observan. Y luego hacemos el estudio de caso, cómo podría ser, por qué no se preguntó esto, por qué de esto, por qué aquello. Y ahí debatimos. Y ese debate, por ejemplo, no podemos hacer por la plataforma.
Sí, profe, yo estoy de acuerdo. Sí o sí tenemos que interactuar al menos para saber cómo sería una terapia en sí. Sí, por eso justamente, porque fíjense que estos tres modelos que yo le estoy planteando es como si fuese un engranaje. Es como si fuese un engranaje. Tenemos como primera unidad el enfoque humanista, en segunda unidad el enfoque gestáltico y la tercera el enfoque existencial. Pero la base, digamos, de todo esto es la fenomenología. Entonces, es como un engranaje que las tres corrientes están en, ¿cómo se diría? Son compatibles. Entonces, puedo tomar cualquiera de las tres para poder trabajar o puedo tomar las tres al estar trabajando en el consultorio. Y en ningún momento es ecléptico porque tiene la misma base. No hay diferencia en la base. Capaz en el momento de interactuar, qué sé yo, algunas preguntas, sea estire más hacia este modelo, hacia otro modelo, pero la base es la misma cosa. Autores diferentes, eso sí. A ver si alguien escribió. Veo que hay mensajes. A ver si puedo leer. Sí se puede grabar. Eso no hay ningún problema. Se puede grabar las clases sin problema. Profe, una consulta. Sí. Em, Quisiera saber nomás cómo sería, por ejemplo, cuando demos la unidad de humanista, por ejemplo, vamos a volver a dar que el representante es Carl Rogers y vamos a dar toda la historia o cómo va a ser la materia. No estoy entendiendo si va a ser tipo cómo abordar con la técnica o modelo humanista en un caso, por ejemplo. ¿Sería algo así o cómo? Sí, en nuestra unidad, esa primera unidad tiene 4 puntos. En una diapositiva ya se explica eso que vos dijiste. No es que se explica, se lee nomás para conocer al autor. En realidad, como base es importante volver a leer, pero eso ya no entra en nuestra materia, ¿verdad? Pero hacer un repaso mental, por lo menos, de la teoría de la personalidad de Abraham Maslow, de Carl Rogers y de Rollo May. La gente que, bueno, el año pasado no tuve personalidad, pero es importante, son las teorías humanistas y existenciales de la personalidad. Entonces, no vamos a estudiar historia acá, y tampoco vamos a leer biografía, solamente decir cuándo nació, cuándo murió, el libro que utilizamos, eh, nada más que eso. Y ya entramos directo al planteo psicoterapéutico desde el modelo. Ah, ya, gracias, profe, ya entiendo. Igualmente. Y 18:30, bueno, 18 yo me voy a conectar todos los jueves. Si hay quórum, entonces nos vamos hasta las 19:30. ¿Les queda bien? Sí, está bien, profe. ¿Ok? Sí, profe. Para evitar justamente eso que dijiste, joder, que no se superponga con otra materia. Porque inclusive hasta en la virtualidad hay docente que dice, me comiste 10 minutos. Entonces, vamos a evitar nomás eso. Increíble que en psicología estemos así ahora. Bueno, Perfecto, está el horario, profe. perdón. Que está perfecto el horario, nomás digo, profe. Bueno, qué bueno. Entonces, ahora voy a compartir la diapositiva para ver la historia, cómo se plantea. En una diapositiva ya vamos a leer toda la historia. Y para más o menos ustedes podamos hacer una introducción del enfoque. A ver cómo estamos. Ahí está, esa es la historia. Entonces, fue un influyente psicólogo en la historia estadounidense, que junto con Abraham Maslow llegaría a fundar el enfoque humanista en psicología y sus libros. Lo que más nosotros utilizamos es el proceso de convertirse en persona.
Fíjense que dice 1979, que pucha, una bibliografía tan vieja, no está, estamos atrasados. Es que no hay otra bibliografía que me pueda describir la teoría humanista con un enfoque, digamos así, actual, contemporáneo o lo que sea. Es una la teoría. Igual cuando estudiamos teoría de la personalidad, imagínense que se lee todavía la de Freud. ¿Y cuándo se escribió esa teoría? Entonces, es así. Damaris, Profe, ¿no será mejor que se empiece a grabar para que puedan ver los compañeros que no están? sí, y ustedes pueden grabar. Sí, está grabando el compañero Jeremías. Ah, bueno, ya está entonces. Gracias por avisarme para que no diga algo que más que nada ahora ahí. Bueno, y nos hacemos estas preguntas. Fíjense que esto, trabajar en psicoterapia. Fantaseen ustedes con la respuesta. ¿Quién soy yo realmente? ¿Cómo puedo entrar en contacto con este sí mismo real que subyace a mi conducta superficial? La conducta superficial, es decir, la conducta observable. A la conducta observable hay una conducta subyacente y ese es el sí mismo que se va desarrollando, nunca termina de desarrollarse. Por eso es que él les decía que interesante sería que vuelvan a leer la teoría de la personalidad de Carl Rogers en este caso, en donde él habla de que las personas se realizan, no existen las personas realizadas, porque eso sería como llegar a un fin terminó ya. Y ya sabemos que eso no es así. Ustedes defienden su tesis, se reciben, van a estudiar otra cosa, van a hacer otra cosa y sigue el proceso hasta que lleguemos a nuestra fecha de caducidad. ¿Cómo puedo llegar a ser yo mismo? Esta pregunta, la verdad, es absolutamente interesante e importante responder y es lo que se va a responder en el contexto psicoterapéutico, a través del proceso psicoterapéutico. Muchos van a decir, no, yo ya me conozco, yo ya sé, etcétera, etcétera. Entonces yo te voy a preguntar, ¿siempre haces lo que a vos te gustaría hacer? Pues si te conoces, si ya sabes todo, fantaseo que sí vas a hacer las cosas que te gustaría hacer. Y no siempre hacemos. Tenemos una libertad relativa. La única libertad, por así decirlo, absoluta que tenemos es la de elegir con qué actitud voy a reaccionar ante una circunstancia. Solamente eso tengo. Dos, no tengo control sobre las circunstancias. Yo puedo planificar, puedo planear todo, pero aparece una situación fuera de control porque no tengo ese control y mis planes se tiene que mover algunas cosas. Entonces ahí entra justamente la actitud. ¿Cómo voy a reaccionar ante esa situación, ante esa circunstancia? Y esa reacción debería de coincidir con lo que pienso, con lo que siento. Y de acuerdo a eso hago. Porque si no, estaría actuando en piloto automático. Si yo hago nomás. Convengamos que acá no estamos en un modelo de reforzador, ni de condicionamiento clásico, ni operante, como sería las corrientes que van a haber en otra materia, ¿verdad? Entonces, justamente, tenemos que entrar detrás de la máscara. El terapeuta de estos modelos no es un director de orquesta. No sé quién escribió ahí, pero hizo no es un director de orquesta, es sencillamente un facilitador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a facilitar al cliente en este caso? Vamos a facilitar justamente que se encuentre consigo mismo. Y fíjense lo que dice acá. En este intento de descubrir a ese auténtico sí mismo, el cliente habitualmente emplea la relación terapéutica para explorar y examinar los diversos aspectos de su propia experiencia y para reconocer y enfrentar las profundas contradicciones que a menudo descubre. ¿Cuáles son las contradicciones que uno puede tener una persona? En primer lugar, consigo misma. Pienso una cosa, siento otra cosa y hago otra cosa. A eso llamamos incongruencia interna. Debería de coincidir eso para una
persona saludable y cómo es que estoy aguantando. La relación de pareja, la relación de amistades, la relación de compañeros, esas relaciones no están para ser aguantadas, están para ser vividas y a veces se aguanta. Entonces aprende que en gran medida su conducta y los sentimientos. Profe, Sí, ¿por qué crees, profe, entonces, de tu punto de vista, las personas que aguantan un noviazgo donde hay ya violencia de por medio llega a ese punto? ¿Es porque no se siente independientemente a esa persona o por la seguridad económica o otras cosas que le haga bien? No sé qué liberar por todo, porque existen dos tipos de libertad, profesor, la libertad positiva y la libertad relativa. sí. Y yo a veces veo mucho que muchas personas dan esa libertad relativa. Soy libre, pero dependo todavía de esta persona. Y creo que pasa mucho con gran parte del interior, sobre todo las mujeres, donde son ¿cómo decir? Maltratadas físicamente. Es de ese punto. Y psicológicamente también, Apolo, es maltratado, o podemos maltratar o podemos ser maltratados, psicológica y físicamente. Ahora, ¿cómo es que me quedo yo en ese círculo de violencia intrafamiliar? Y todo lo que dijiste puede ser. Pero de este modelo, en realidad, la base fundamental del, en realidad no se busca el por qué, sino se busca el para qué, porque buscamos describir el comportamiento y no explicarlo. Pero ¿para qué la persona permite eso? ¿Cómo es que se queda en ese ciclo, en ese círculo? ¿Cómo es que no puede salir? Y puede haber una dependencia en vez de que sea interdependencia, es dependencia lo que tiene. Puede ser la dependencia económica porque, bueno, uno de los dos nomás es el que trabaja y el que provee o la que provee. Puede haber también las imposiciones sociales. ¿Cómo te vas a divorciar? ¿Cómo te vas a separar? ¿Qué pensarán la gente de vos? ¿Qué van a decir de vos? Entonces, pero me está maltratando. Sí, pero tu marido. Cuando hice terapia de grupo donde yo fui paciente, me acuerdo que una de las que estaba con nosotros decía, mi marido es violentito. Un momentito, ¿es violento o no es violento? No existe el diminutivo. ¿Se entiende? Entonces ella entra un justificativo para mantener esa relación, porque en realidad es una relación patológica. Cuando yo empiezo a aguantar una relación, ya es patológica. Porque ¿cómo voy a estar con y con una persona en un lugar al cual, en el cual o con quien yo no me estoy sintiendo cómodo? ¿Cómo es que voy a estar? Y eso es lo que escuchamos en la consulta cuando trabajamos en terapia de pareja. Entonces, cada uno, para mí la relación de este modelo, la relación de pareja es 50-50. No es 90-10, ni 60-40, etcétera, etcétera. Es 50-50. Y ese 50% de mí, ¿dónde se va? Y va en mi trabajo, va en mis gustos, va en mi tiempo, porque por más de que tengamos pareja, hijos, etcétera, etcétera, en mi caso ya tengo nieto y todo, necesitamos todavía nuestro espacio, nuestro tiempo, ya sea de lectura, de ver una película que me guste, escuchar la música que me gusta. ¿Tengo o no tengo derecho a eso? Entonces, ¿cómo es que todos esos espacios van a estar invadidos? Y la verdad que me manipuló, me dice la terapia. Y lo que más cuesta aceptar es que no es que me manipuló, yo di el permiso para que me manipule. Me mintió, me dice. Entonces, cuando trabajamos en terapia de pareja de infidelidad, por ejemplo, por lo menos en mi experiencia tuve más maridos infieles que esposas infieles. Entonces, la señora, ¿qué hace? Se enoja contra la otra y le escribe, le llama, le dice de todo. Entonces, cuando me cuenta todo eso, en algún momento vamos a ver también cómo se hacen las confrontaciones.
porque se confronta, pues la persona se confronta consigo misma. El terapeuta es un espejo nada más. Entonces yo le pregunto a la señora, señora, ¿usted con quién se casó? ¿Con su marido o con la otra mujer? ¿Con quién se casó? Porque tenemos que ubicar a las personas, ubicar la situación. Entonces, y con él me dice, entonces, ¿quién fue acá el que faltó, digamos? Porque primero definimos la infidelidad junto ahí. Y la mayoría me dice, es una falta de lealtad. Entonces, ¿quién faltó? ¿La chica o tu marido? Y el marido está sentado ahí. Pero ella tiene que ubicar su enojo, todo eso tiene que ubicar. La chica le sedujo, está bien, la chica le sedujo. Estaba en minifalda siempre mostrando todo, está bien. O sea que los hombres no tenemos control. Nos vamos corriendo, ya somos infieles. Y culpamos al... No, porque ¿quién es el hombre que se va a negar a una mujer? ¿Cómo te vas a negar a una mujer? Y ahí ya aparece justamente la base de la corriente humanista y de todas estas corrientes, que es el autoconocimiento. ¿Cómo es que yo necesito tener relaciones sexuales con varias mujeres? Sofía. Sí, que muchas veces también nosotros mismos creamos un ideal de la persona que en realidad capaz no sea y después nos decepcionamos de esa persona, pero no aceptamos que fuimos nosotros los que nos hicimos falsas expectativas hacia esa persona. Tocaste un punto, en la yugular le dijiste, porque a mayor expectativa, menos salud mental. Entonces cuando a veces inclusive la pareja se forman de acuerdo a la imagen que proyecta, o si no, piensan, bueno, después va a cambiar. Generalmente cuando hacen terapia antes de casarse, hay algunas cosas que no le gusta en la otra pareja, pero acepta después casarse, seguro va a cambiar. ¿Quién le asegura eso? No sé yo quién le asegura. En su fantasía. Y también que nosotros esperamos que las otras personas cambien a nuestro modo de pensar o a a eso que nosotros nos imaginamos que tendría que ser esa persona, cuando en realidad también creo que debería ser como un 50-50 y no solo en las relaciones de pareja, sino que en todas las relaciones que tengamos socialmente, con amigos, familia, es como que dar y recibir. Nosotros también tenemos que dar un poco de nosotros y no esperar que todo el tiempo las personas se adapten a lo que nosotros queremos que sea. Totalmente. Por eso es que nosotros vamos a leer y vamos a practicar también el hecho de movernos al ritmo de la otra persona, solamente en psicoterapia. Solamente. Y es importante entender de que cada persona tenemos nuestro ritmo. Entonces, ¿cómo es que yo le voy a querer obligar a una persona que se mueva a mi ritmo, siendo que es otra persona? Si mal no he visto, Freddy, levantaste tu mano. Hola, buenas noches, profe. Sí, levanté mi mano. Sí. Quería nomás, disculpe el inoportunismo si mi ejemplo es muy, bueno, me No, recuerda mucho esa situación de la señora que no es consciente de su situación matrimonial. Me recuerda a esos carteles, a esas pancartas que se cuelgan así en la entrada de las ciudades, fulana de tal, deja de robar marido ajeno, ¿verdad? O fulana de tal, persona no grata en el panel porque se mete con marido ajeno, ¿verdad? Y el caso se da en que el marido le deja a la señora y la señora se enoja con la persona por la que se le abandonó. No con su marido, jamás con su marido. me colgué, Yo parece. Freddy, Sí, profe, no sé si se me escuchó bien. escuché una parte, de lo que escuché te voy a responder qué fuerte todavía es la mentalidad machista. De Sí,
hasta pancarta, ¿verdad? Y, ¿cómo era que dijiste? Roba marido, destructora de hogar y todas esas etiquetas que se le Eso pone mismo, eso es. a la mujer, y siendo que ella no hizo sola. Por eso que es importante el autoconocimiento y también nosotros como hombres, machos supuestamente que somos, ¿cómo es que no vamos a poder manejar esa situación? Por eso, desde estas corrientes, ya le voy a dar la palabra a la gente que está levantando la mano, porque quiero cerrar la idea. Por eso, justamente, dentro de estos modelos, es importante que cada profesional haga psicoterapia. Porque fantaseen usted una situación, los varones que están acá, si son casados, tienen novia, lo que sea, se pelearon con su esposa o ya vienen trayendo un tiempo de pelea, de discusiones, de malestar, y de repente viene una paciente que está disponible, con escote, minifalda, todo ese tema. Entonces, vamos a leer también en la teoría de que dice, no dice prohibido, pero dice, no está permitido engancharse emocionalmente, hablando de llegar a las relaciones sexuales con el paciente. Y nosotros sabemos de que hay muchos colegas que sí pasaron por esa experiencia, entonces, ¿cuál es el remedio? Derivar a otro colega. Y me quedo con mi paciente. Cecilia. No, nada, profe, dijiste lo que yo pensaba decir, que todo eso de, por ejemplo, confrontar erróneamente a otra persona tiene que ver más con las cuestiones culturales que otra cosa. Sí, y la cuestión cultural y el machismo muy fuerte todavía. Eso es lo que La realmente... idiosincrasia, profe. Y sí, pero sí, la verdad, nuestra cultura. María Paz. Sí, profe, habías hecho mención a que a mayor expectativa, vamos a decir, que se genere, que una persona se genere, o sea, que en base a otra, es como que, Menos o sea, que juegan, o sea, que su salud mental no está como que al 100%. ¿Podrías explicar un poco más sobre eso? a mayor expectativa, menos salud mental. Porque las expectativas son fantasías. Para definir así las expectativas, es una fantasía. No me preguntaban, pero yo tengo 2 hijas, tengo 5 nietos, mi nieto mayor tiene 15 años y me acuerdo que una de mis hijas tuvo problemas con matemática en el colegio y me la profesora. Y yo me voy y ¿saben cómo me confrontó la profesora? Me dice, señor fulano, sí, usted es psicólogo, ¿verdad? Hay que ver que tiene mi profesión y dice, estoy en mi rol de padre. Sí, profesora, le digo. Bueno, entonces entenderá que su hija, bla, 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 me dijo una sarta de un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Yo fantaseé de que ella habrá pensado que yo le iba a retar a mi hija, que le iba a decir, portate bien. No. Entonces me dijo todo lo que me dijo y le dije yo, muchas gracias, profesora, esto yo lo voy a conversar con mi hija en mi casa. Y nos retiramos de ahí. De ida ya empezamos a conversar. Ahora, si yo le hubiese dicho a esa profesora, no te creo, profe, porque mi hija es incapaz de hacer una cosa así. Eso es generar expectativas hacia los hijos. Y la profesora me demuestra, mira, acá está, libro de disciplina que ya firmó 4 veces. Y ahí, la frustración que voy a tener y la frustración atenta contra nuestra salud mental. Una persona frustrada, ¿cómo les parece que sería su vida, verdad? Y las expectativas pues, hacen que nosotros nos frustremos cuando elevamos demasiado. Porque las expectativas son fantasías. Yo espero, yo creo, yo quiero. Y a veces ni siquiera esas expectativas están de acuerdo a la realidad. Entonces ahí sí crea problemas en la salud mental. No sé si te respondí. Quedó súper claro, gracias, profe. Gracias a vos. Ricardo. Sí, profe, acotando nomás también a lo que usted mencionaba sobre la idealización, ¿verdad? Muchas veces idealizamos mucho también a las parejas, las relaciones, creo que ahí viene el tema del amor platónico, donde se idealizaba un amor de repente y
muchas veces también juega bastante en el tema de las parejas, la comunicación, ¿verdad? Cuando uno nada más, una de las partes idealiza y no le comunica a la otra o no establece las reglas de la relación, ¿verdad? Eso haciendo como una acotación nada más a lo que mencionaban también. Y mirando nada más acá también en lo que decía, examinar los diversos aspectos de su propia experiencia y para conocer y enfrentar las profundas contradicciones que a menudo se descubren con el ejemplo que usted está dando de los problemas de infidelidad dentro de las relaciones. También muchas veces cuando se escarba un poco más, al menos con experiencias que yo tengo así de amistades y eso, siempre también fuera de eso son las elecciones que hacemos nosotros como seres humanos, que hay detrás de esa elección que hacemos al elegir una pareja, ¿verdad? De repente estamos siempre eligiendo personas que tienden o tienen un perfil también ya a ser infiel o con ciertas características violentas, entonces siempre es también descubrir qué es lo que le motiva a elegir a esa pareja, ¿verdad? Es un patrón que también siempre se considera al momento de ver también ya el historial, digamos, de algunas personas. Así mismo es. Suelo escuchar, de hecho estoy trabajando con una pareja y todo lo que les pasa a ellos como pareja es por culpa de sus padres, de cada uno de los padres. Entonces ahí ya tenemos que pensar nosotros una cosa. Y yo le pregunto a usted, si mi papá es alcohólico, yo precisamente tengo que ser alcohólico también. No, No. la verdad No, no. No, profe. no, es que yo puedo cortar. Sí, he visto que como tomaba cuando yo era criatura, me mandó a mí al almacén a comprar la bebida. He visto todo eso, todo. ¿Qué diría Bandura? El aprendizaje por modelo, por observación. Pero eso que yo aprendí, cuando en realidad, y nosotros vamos a ver acá, cuando examinemos nuestros propios principios y valores y con cuáles me voy a quedar, cuáles me convencen y cuáles fueron impuestos. Y ahí entra justamente el conocerse a sí mismo. Yo no puedo ser un psicoterapeuta de estos modelos sin haberme conocido tal cual como yo soy. Porque el autoconocimiento tiene tres elementos. Obviamente, el conocerse a sí mismo, el aceptar la realidad y la responsabilidad. Porque cada decisión que tomamos tiene consecuencias. Y a veces pues, la persona no mide esa consecuencia. Y lo que dijiste, que la idiosincrasia, el modelo familiar, parental, luego el perfil del infiel, todo eso, en realidad, sí se puede trabajar. La violencia, la ira. Estoy teniendo también como paciente a una persona tratamiento de la ira. Justamente es un instructor de armas. Entonces, bueno, la empresa donde trabaja ya él le pidió que haga una psicoterapia para tratar su ira. Porque, bueno, imagínese el trabajo que hace y si está muy, ¿cómo sería? Airado, entonces puede cometer algunas cosas. Entonces, para prever eso. Y qué gusto escuchar eso, que todavía hay empresas que creen la psicología, porque la psicología en realidad, independientemente de que yo amo la psicología y tuve la oportunidad de defender la psicología frente a diferentes profesionales, está todavía como que, no sé si desvirtuado, pero parece que no se nos quiere dar el valor que tenemos. Yo creo que depende de cada profesional eso. He visto que... Sí, por favor. ¿Eh?
sí, por eso justamente les decía, nosotros acá vamos a tocar nuestros valores, o sea, que no es que yo voy a tocar el valor de ustedes, ustedes van a revisar y ustedes van a tocar y ustedes van a mover, si van a mover, van a cambiar lo que sea, no, no es que yo voy a hacer eso. Pero hay una cosa que no, vuelvo a repetir, nosotros nos movemos desde estos modelos al ritmo del cliente. ¿Eso qué significa? De que si me viene un cliente elevadísimo intelectualmente, convengamos que la psicología es una ciencia. Yo no necesito de la experiencia del cliente para trabajar su situación. Supongamos que voy a trabajar un abuso sexual. Yo no necesito haber pasado por esa experiencia para trabajar eso. Sí, tengo las herramientas para trabajar. ¿Se entiende? Entonces, la psicología es una ciencia y encima una ciencia social, no es una ciencia natural. Por lo tanto, apuntamos a lo cualitativo de la experiencia, esa individualidad que tiene la persona. Entonces, aparecen estas situaciones en donde en realidad uno tiene que manejar, no es ese automanejo, autoconocimiento. Tengo que conocerme para poder estar frente a otra persona y no desbordarme yo. El cliente puede venir a llorar, a zapatear, lo que sea, pero yo supuestamente soy el facilitador. En otras palabras, soy el que tiene la linterna y le muestra el camino. Elegir irte o quedarte. Esa es la psicoterapia en términos sencillos, digamos. Es como darle, o sea, te duele tu cabeza y puedes tomarle una Novalgina, una aspirina, te paso. Elegir tomar o no tomar. Profe, Señor. una consulta referentemente a esta. ¿Hasta qué punto es sano que un profesional de la salud psicológica tenga empatía en ciertas circunstancias cuando el paciente le cuenta su historial? Me acuerdo una vez que la profesora Betty en el tercer año, ya en el 2019, ella había contado un caso de suicidio. Y una compañera también le comentó que su pariente también falleció a causa de una droga. Y le dijo que hasta un punto le tuve que abrazar al paciente para que se sienta más liberada para contarme del por qué se sentía así. ¿Hasta qué punto, profe, realmente es necesario involucrarse demasiado con el paciente? Porque algunos dicen que es sano, otros no es, dice que es insano. Pero ¿hasta qué punto realmente uno se va a involucrar realmente con el paciente? Bueno, la teoría no tengo una respuesta teórica porque no habla del abrazo y todo ese tema. Sí habla de que con mi presencia, de cómo hablo, la fenomenología, sí le puedo tocar, le puedo abrazar y que la persona se sienta así, pero sin que haya contacto físico. Yo nunca abracé a un paciente. Sí, un paciente me pidió que le abrace. Pero yo así, para que le motive o para contener, eso puede llevar la contención al plano físico, porque la contención ya sabe que es para poner algo así para que no se desparrame, para que no se derrame algo, se contiene. Acá tengo un vaso con agua y el vaso contiene el agua. Entonces, eso también es lo que hacemos en psicoterapia, pero esa contención es psicológica. Yo por lo menos no tengo la necesidad de levantarme y abrazarle cuando me está contando o relatando una historia desgarradora, porque sí vamos a escuchar historias desgarradoras. Entonces, ahí yo ya me tengo que preguntar, ¿yo necesito abrazar o el cliente necesita que se le abrace? ¿Y cómo voy a saber esa respuesta? Y si yo utilizo una pregunta capciosa, que sería, le digo, ¿necesitas que te abrace? Lo más probable es que el cliente me diga que sí, porque está en una situación vulnerable. Por eso justamente habla de que no es conveniente o no está permitido, dice, como dije hace rato, engancharse emocionalmente con el cliente, de enamorarse, en términos de Freud, de hacer esa contratransferencia. Ya se terminó la consulta y yo le escribo, llegaste bien a tu casa, a no ser que estoy trabajando con pensamiento, ideación o conducta suicida. Eso cambia toda la dinámica de la psicoterapia. Ahí nos volvemos más directivos, cambia totalmente. Pero cuando no es ese el caso, ya me tengo que preguntar cuál es la necesidad que tengo de escribirle a un paciente. No hay ninguna necesidad. El tema Dios. La vez pasada, creo que fue el lunes,
recibo una llamada y me dice, fulano de tal me dio su número, ¿usted es fulano de tal? Sí, señor, pues se escuchaba una voz bastante adulta, parecía. Y me dice, yo soy fulano de tal, tengo 80 años, ¿usted es psicólogo? Sí. ¿Usted cree en Dios? Ah, dije ahí, cuando me dijo eso, ya sabía de dónde venía la mano ahora. Sí, creo en Dios, creo en Dios. Entonces sí, le dije, porque yo necesito a alguien que crea en Dios. Le escuché, todo me dijo que tenía 80 años, entonces bueno, la empatía y todo ese tema. Y me habló todo y le dije, señor fulano, yo todas las situaciones que nosotros llegamos a hablar y a trabajar, lo voy a hacer desde el punto de vista psicológico. No lo voy a hacer desde el punto de vista espiritual, porque eso le correspondería al pastor, al sacerdote, al gurú, a Buda, pero yo no trabajo esa área. Pero sí no hay ningún problema de trabajar desde el punto de vista psicológico. Bueno, ese es el famoso ubicolo, ¿verdad? Para los dos. Entonces él me dice, no, yo en realidad utilizo este término que a veces se malentiende, me dice, yo necesito un acompañante, porque a mí no me dejan salir y yo necesito hablar con alguien, porque yo era una persona muy activa y ahora estoy acá encerrado en mi pieza. Sí, no hay ningún problema, pero desde lo psicológico. Entonces ya se va aclarando. Cuando me dice, y eso es pecado, y eso es tal cosa, y porque viste la fornicación, y bueno, entonces, ¿qué es lo que está buscando el cliente al venir a hablar de Dios, de la Biblia y todo ese tema? Le voy a escuchar, le voy a respetar, porque no voy a discutir la creencia ajena. Eso no, nada, ni juzgar, que vamos a ver acá también. Camila. Camila. Profe, Sí. ¿y qué hiciste cuando tu paciente te pidió que la abraces? Me dice, ¿te puedo abrazar? Y me acuerdo bien que me dijo, bueno, la persona era, o es, o él se considera, porque tampoco trabajo con versión de, ¿cómo se llama esto? De que, de deseo sexual, no es ese el nombre, no me viene el nombre técnico, de que es homosexual y que yo le voy a volver heterosexual, tampoco es eso. Entonces, esta persona viene y me dice, yo soy homosexual, ya hice de todo, ya probé de todo y ahora dejo de ser homosexual y dentro de un mes me caso. Entonces, pero no puedo evitar, me dice, no puedo evitar mirar, textualmente, mirar las nalgas de los hombres. No puedo evitar y yo sé que no tengo que mirar más, según quién no tiene que mirar. Entonces, empezamos a trabajar eso que es amplificación, que se llama una técnica en Gestalt que vamos a ver. Entonces, en un momento dado, él me dice, ¿me permitís que te dé un abrazo? Pero no vaya a pensar que estoy enamorado de vos. Pero yo, bueno, no voy a pensar eso, pero él cree, pues, justamente. Y le dije que sí. Entonces, sí se recomienda que cuando uno lee experiencias ajenas de homosexualidad, se recomienda y que sea con el mismo sexo el trabajo. Y eso no es para la conversión, no es para cambiar. Pero esa es la experiencia que tuve de que se sintieron mejor si es mujer con una mujer y si es varón, hombre con un hombre. Eso es lo que pude entender, recoger en mi experiencia de trabajar con personas que sienten atracción hacia el mismo sexo. Sí, permití que me abrace. Nos abrazamos. La única vez. Profe, a mí ¿Sí? me había dicho un profesor, pero del colegio, ya era profesor de psicología, y estaba describiendo él los modelos de psicoterapia. Y el que más me recuerdo que dijo que el humanista o que el terapeuta hasta puede llorar con su paciente. Y eso puede ser cierto. Ay, Dios. Bueno, yo nunca lloré. Yo nunca lloré con el paciente. Sí acompaño, porque acá hay algo muy importante que
el primer día del encuentro ya me viene a la mente decirles, y a veces suena bastante pesado, pero vamos a intentar que sea liviano. Quiero que fantaseen que ustedes tienen su consultorio, están sentados y hay una persona frente a ustedes que es el consultante o la consultante y están escuchando el problema. Les pregunto a ustedes, ¿el problema de quién estás escuchando? Del cliente, del paciente. Por lo tanto, el problema del cliente no es tu problema, ¿verdad? No. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Acompañamos, facilitamos, no nos identificamos con el problema ni con su sentimiento. Yo puedo, obviamente, decirle, te siento como que medio triste al hablar de esa situación, que es una forma de crear sentido en la persona, porque a veces la persona no siente nada, está totalmente desensibilizado, entonces cuesta trabajar. Te siento medio triste, te siento tal cosa, porque en realidad eso se puede sentir al mirar, al ver la fenomenología y eso. Puedo sentir eso. Pero de ahí a que me ponga a llorar por una cuestión de que tengo que ser empático, todavía no me pasó. Profe, ¿Sí? además, yo creo con primera vez que escucho que uno tiene que llorar, pero la pregunta que yo tengo es, bueno, ¿y quién va a pensar? Si ambos nos ponemos a llorar, el paciente llora, yo lloro, ¿quién va a pensar en el problema? Alguien pues tiene que ser ahí el profesional y el otro el paciente. No sé, primera vez, lo que cuenta la compañera, primera vez que yo escucho eso. Que hay que llorar, no me parece, porque si no, ¿quién va a pensar qué es lo que le pasa a esta persona, verdad? No, está bien la empatía, eso está bien, pues es necesaria la empatía para poder tratar de ayudar a esa persona, pero no puedo involucrarme hasta ese punto. Bueno, es lo que yo pienso, qué mala voy a ser, profe, Dios mío, voy a ser una terapeuta tan mala. Bueno, en fin. Y disfrutar de tu Pero maldad. yo en ese momento ya quería estudiar psicología y dije, yo nunca voy a poder ser una psicoterapeuta humanista porque yo no quiero llorar enfrente de nadie y no me parece tampoco. No, no sé de dónde salió eso, ¿verdad? Pero hay un término que se está manejando que es la compatía, que es diferente a la empatía. Y los que defienden ese modelo, que sale también del existencialismo, dice que sí puedo llorar con el paciente. Pero ahí acá yo no les veo, pero creo que Fátima fue la que dijo, voy a ser una terapeuta mala, ¿verdad? O sea que se entiende, ¿verdad? Entonces, el trabajo del terapeuta es doble. Y yo recurro mucho a la imaginación de ustedes. Si atienden 5 personas en el consultorio privado, que dura aproximadamente 30 a 45 minutos una sesión, 5 personas, obviamente con 5 situaciones diferentes, el trabajo del terapeuta es doble, porque tengo que estar en contacto conmigo, con todo lo que yo estoy experimentando al escuchar. Me siento cómodo para tratar con esta problemática o no. Porque tampoco voy a ser hipócrita y decir, sí, soluciono. No es así el tema. Porque si no, también yo voy a somatizar y ahí sí puedo hacer lo que están diciendo. Puedo llorar con el paciente. El paciente no viene para recibir consuelo ni para recibir consejo. Por más que le va a decir, quiero que me aconsejes. El cliente viene para entrar, descubrir qué hay detrás de esa máscara. Entonces es bastante objetivo en ese sentido el trabajo. Trabajamos con la subjetividad objetivamente. No, hasta el momento todavía no lloré. No sé, más adelante ahora. Con la vejez viruela, ¿cómo se dice? Mónica. Sí, profe. Habría que atender también, profe, que... Ah, perdón. Sí, dale. ¿Sí? Permiso. Sí. Hablo yo. No, y que hay que cuidar en estos casos del contacto físico y del llanto y qué sé yo, creo yo, ¿verdad? De no generar una dependencia también
en la persona que viene a la consulta, a la terapia, ¿verdad? Porque hay muchos casos, yo conozco que se genera ya como una dependencia, un cariño demasiado ya hacia el profesional por parte del paciente y viceversa también. Y yo creo que ese punto también es un punto bastante con el que hay que tener cuidado realmente. Y ahí tenemos otra vez el concepto, por más de que no le vamos a decir, yo por ejemplo me presento y le digo, bueno, si es que me escribió ya saben mi nombre, pero de todas formas le digo nomás otra vez, soy Osvaldo Escobar, psicólogo clínico. Hasta ahí nomás revelo información personal. Que esté casado, soltero, divorciado, tengo hijos, tengo nietos, ¿a quién le importa eso? Pero la persona va a preguntar porque cree de que si ya tenés hijos, lo que sea, le vas a entender mejor. Y nosotros nos apuntamos desde la experiencia en ese sentido. Se entiende esa diferencia cuando hablamos de yo no necesito pasar por la misma experiencia del paciente para entender, para comprender y para trabajar con él o con ella. Profe, consulta. ¿Rocío? Sí, justamente me acordé de un caso, ya de época de cursillo, que el profesor de psicología nos había comentado que él tuvo una experiencia bastante fuerte con una de sus pacientes o de sus clientes, ¿verdad? Porque justamente la cliente se involucró tanto con el psicólogo que le consideraba así su ángel, menos, ¿verdad? Y que le escribía y cosas así, ¿verdad? No había, o sea, la cliente no separaba esa relación de terapeuta-paciente. Y en estos casos, ¿cómo por ejemplo uno debe actuar si llega a pasar eso? Para eso se hace un encuadre, un contrato verbal se hace. De entrada ya, que son elementos del proceso psicoterapéutico, vamos a encontrar eso en la teoría, es donde ya se establece cómo va a ser la dinámica. Por eso les decía, yo mismo luego le voy a decir al cliente, si es que está en una situación de pensamiento, de conducta suicida, yo mismo luego le voy a decir, yo te voy a escribir, o escribime vos, de acuerdo a cómo nos quedamos. Pero fuera de esa situación, no fomento esa dependencia. Al contrario, lo que se busca en psicoterapia es la independencia, que la persona decida por sí sola, de acuerdo a los recursos internos que tiene. Sí. Gracias, profe. Igualmente. Mónica, ahora sí parece, ¿verdad? Sí, profe, yo tengo una consulta respecto a un punto que mencionaste hace rato, respecto a terapia de conversión de la orientación sexual sería, si tenemos un paciente que nos manifiesta abiertamente su orientación, pero que quiere cambiar o entre comillas modificar esa orientación sexual, nosotros deberíamos como terapeutas hacer más hincapié en la aceptación o buscar una manera de ayudarle al paciente a cambiar esa orientación o cómo sería? A mí me va a costar trabajar la conversión. O sea que no sé cómo sería realmente hacer que esa persona cambie. Yo creo que para cualquier tipo de cambio, y no solamente en los gustos sexuales o orientación sexual, la persona en primer lugar tiene que aceptarse. Es igual que, supongamos, tengo rencor, tengo resentimiento hacia mis padres, pero yo no acepto. Entonces no puedo cambiar. Entonces, si de verdad la persona, no sé si va a cambiar realmente. No sé si va a cambiar. Disculpame, ¿no sería ilegal hacer ese tipo de terapias? Porque la ciencia dice que son más dañinas, o sea, son dañinas, no hay evidencia científica que dice que hayan funcionado alguna vez. Y por eso justamente estoy diciendo, es demasiado difícil de que, no sé, nunca hice. Tampoco le voy a obligar a ir en contra de lo que él o ella desee. Entonces tenemos que trabajar el autoconocimiento ahí en realidad
y que la persona se pueda aceptarse a sí misma tal cual como es, que es la parte complicada de la psicoterapia. Pero Profe, tampoco, sí, ¿no sería trabajar qué es lo que le motiva a esa persona al querer cambiar esa orientación sexual? sí, Enfocar más desde ese lado la terapia como para luego ir a la aceptación, ¿verdad? Porque si ya viene con esa mentalidad de quiero modificar, entonces es porque tal vez tenga un antecedente religioso, la familia, valores ahí que le están sobrecargando, entonces empezar a atacar un poquito eso, ver de dónde se origina esa intención de cambiar en vez de ver una aceptación más bien. por eso entonces apuntamos más a la aceptación que al cambio. Entiendo, Profe, profe. Consulté nomás porque en una ocasión me dijeron, vos que estudias psicología, ¿será que sabés que esto se puede hacer, no se puede hacer? Y eso me consultaron y para mí, en lo personal, diría que no sería correcto, que habríamos que hacer hincapié en la aceptación y todo ese tema. No, ¿cómo yo le voy a cambiar a una persona? Es contraria a las teorías a las teorías humanistas, absolutamente contraria. profe, yo quería comentar, ¿verdad? Sí, Que había leído lo de experimentos, ¿verdad? Con respecto a ese tema y de que la mayoría habían salido re mal. El que yo había leído específicamente era sobre la identidad, ¿verdad? Identidad de género, creo que se denominaría, donde a un infante, digamos, le tuvieron que quitar el miembro masculino, ¿verdad? Le hicieron toda su vida pasar por mujer, ¿verdad? Para que él se adapte. Si mal no recuerdo, no sé si fueron conductistas o qué, ¿verdad? No me recuerdo muy bien de la escuela, pero por ahí iba el mambo del experimento, pero al final todo salió re mal, todas las predicciones que se hacían y el sujeto, tengo entendido que se había suicidado, ¿no? Por las inconsistencias que tenía con respecto a lo que era, lo que él se sentía, ¿verdad? Y yo opino que en ese sentido la orientación sexual, que en este caso sería otra cosa que la identidad, es del mismo tipo de complejidad, digamos, es una construcción en las cuales tu entidad biológica en interacción con los factores sociales, digamos, van determinando muy específicamente esas cuestiones. Y por eso creo que es muy difícil todos esos planteamientos, ¿verdad? Ahora, profe, yo quería hacerte una pregunta aparte, que me interesó un poco nomás, ¿verdad? Que yo me había preguntado antes. ¿Qué pasa si vos sos una persona sensible, digamos, ¿verdad? Estuvimos hablando de los casos donde podrías tener un apego emocional y eso con los pacientes, ¿verdad? ¿Habría algún tipo de estrategias para desarrollar las habilidades de, digamos, no absorber esos problemas, por así decirlo, no interiorizarlos? Yo llegué a tener esta cuestión nomás porque en algún momento sí trabajé en una oficina, digamos, no de esto concretamente así, o sea, no desde un enfoque de psicología, pero sí donde tenía que estar escuchando los problemas de la gente, de los trabajadores de una empresa, y en algunas cuestiones eran problemas banales, económicos, etcétera, pero luego vendían algunos problemas muy densos y eso. Y yo llegué a plantearme eso, si sos una persona muy sensible, ¿qué tipo de ejercicio tendrías que hacer como para no incurrir en esa negligencia, creo que sería, no sé si se le puede llamar así? En primer lugar, tengo que trabajar esa sensibilidad que tengo. ¿Qué es lo que me pone tan sensible? Y fíjense que pareciera ser una contradicción desde que desde el modelo humanista estemos hablando de la desensibilización, ¿verdad? Sino que es sensible en ese sentido de que pueda influenciar negativamente en el proceso psicoterapéutico. A eso sí, y no es lo en el proceso, es que me va a dañar a mí si soy tan sensible. No voy a poder hacer una contención psicológica si soy muy sensible en ese sentido, de que me afecte cualquier cosa que escuche o de repente cuando en realidad la situación que se plantea es muy densa y me trabaja eso. ¿Cómo es? ¿Qué está pasando conmigo? Por eso nosotros, yo por lo menos tengo mi terapeuta hasta ahora y hago terapia de mantenimiento. ¿Qué significa esto? De que de repente escucho una situación, un caso así, y como que me siento medio que identificado. Entonces, y yo no puedo aclarar
no se me aclara la figura en el sentido de que, ¿qué es lo que me está pasando? Entonces sí recurro a la terapia de mantenimiento y voy cuento el caso y cómo me sentí. Entonces me ayuda una persona desde afuera a que yo me pueda dar cuenta qué es lo que está pasando conmigo. Eso hay que hacer. Bueno, desde estos modelos. Se tiene que trabajar la sensibilidad, no sé si es extrema, ¿verdad? Pero la sensibilidad que uno tiene al escuchar el problema ajeno. ¿Cómo voy a absorber yo? El cansancio emocional que siente el terapeuta es justamente por, creo que Fátima dijo, ese pensar, ese acomodar, esa escucha activa que vamos a desarrollar también, de que no simplemente es estar ahí escuchando, sino que de acuerdo a lo que me está contando, es necesario que yo haga un resumen, hacer preguntas. ¿Qué tipo de pregunta voy a hacer? ¿Una pregunta cerrada? ¿Una pregunta abierta? ¿Qué tipo voy a hacer? De acuerdo a lo que estoy escuchando. Entonces, ese trabajo mental que hace el terapeuta en realidad consume energía. Por eso es que nos cansamos después de 5 o 6 sesiones por el trabajo mental, no porque el caso me haya sobrepasado, pero hay mucho trabajo mental que uno hace. Sofía. Sofía. Profe, Camila. Sí. como terapeutas podemos elegir a qué paciente podemos hacer seguimiento para no tocar ciertos, como dijo el compañero Sebastián, ciertos contagios emocionales muy fuertes que nos pueden nos hacer sentirnos un poco pesados para el siguiente paciente. A ver, a mí me va a costar un poco, bueno, cuando nos conocemos a nosotros mismos, ese autoconocimiento, aparte del conocimiento en sí, nos va a dar las limitaciones que tenemos. Yo por lo menos no trabajo con niños, no estudié psicoterapia infantil, no trabajo con niños. Entonces, esa es una limitación que tengo. Desde el modelo que manejo, tampoco trabajo con esquizofrénico, porque en la esquizofrenia, la persona pierde el contacto con la realidad. Y desde estos modelos que vamos a empezar a estudiar, se necesita cierta capacidad de la persona a hacer insight, es decir, esa introspección. Y eso no se da en la esquizofrenia. Por eso en la esquizofrenia generalmente se utiliza el condicionamiento clásico u operante, es decir, el conductismo. Ahora, yo puedo pensar también con qué situación me gustaría y no me gustaría trabajar, y es muy difícil porque a veces la persona no te cuenta por teléfono cuál es el problema. Y viene nomás, ya hizo la cita y viene y te encontrás de que es adicto, te encontrás de que esto, que aquello, un sinnúmero de situaciones que, bueno, ni pensaste que ibas a encontrar eso. Entonces, por ahí cuesta un poco limitar, digamos, con quién voy a trabajar o no voy a trabajar. Y si ustedes trabajan en una institución pública, en una mañana un psicólogo o una psicóloga atiende a 10, 15, 20 personas. O sea, 15 minutos cada sesión. Entonces ahí te viene de todo. No puedes estar eligiendo. Entonces el trabajo interno que yo hago es sumamente importante para eso, para que me pueda dar justamente ese respaldo y esa capacidad de estar escuchando, entre comillas, tantos problemas ajenos. Camila. Sí, es un trabajo súper pesado realmente. Y yo pienso nomás, ¿verdad? Que, o sea, creo que es lo recomendable luego que siempre el psicólogo igual esté en tratamiento, o sea, eh, esté haciendo sus contenciones también con otros colegas. Y también ver un poco si un tema demasiado a mí, por ejemplo, me afecta y me pone muy sensible, ver por qué eso me está afectando a mí, qué es lo que yo tengo débil en mí, ¿verdad? Que por eso que eso me está afectando hasta ese punto y trabajar también yo conmigo, ¿verdad?
Y entonces Sí. para encontrar ese equilibrio, o si no voy a poder directamente pasar con otro profesional si es que yo no voy a poder aguantar y para no perjudicarle también a la persona que está con nosotros, ¿verdad? Así mismo es. Nosotros vamos a leer también en teoría de que en la primera entrevista que yo le haga al consultante, ya voy a poder saber si tengo la capacidad, el deseo, la intención de seguir con el proceso. Y ahí se necesita justamente, porque algunos valores que vamos a trabajar desde este modelo son, por lo menos, la responsabilidad, la transparencia. Entonces yo voy a ser bastante sincero y claro al cliente. Y si no me gusta o no estoy preparado o me va a forzar la situación, entonces es importante hacer una derivación y no quedarme con la persona y en vez de ayudarle ya saben lo que puede pasar, perjudicar. O supongamos que soy religioso o no sé, y me venga realmente una persona con, como era que dijimos hace rato, con deseos sexuales hacia el mismo sexo, yo digo, le llamo pecado a eso. ¿Cómo les parece que se va a ir el cliente? Entonces, todo eso yo tengo que trabajar en mí. Homofobia, por ejemplo, tengo que trabajar, si es que soy homofóbico, ¿verdad? ¿Cómo es que me molesta eso? ¿Alguien más? ¿Qué pasa, Jeremías? Doradofobia, profe. Era Profe, chorta. Sí. bueno, vos sabés que, profe, a mí lo que a veces me cuestionan mucho mis padres y mis hermanas, y eso es otra cosa, dicen, vos como psicólogo tenés que ser muy amable, tenés que ser muy, ¿cómo te puedo decir? Más amigable socialmente con todos, porque vos estás representando una carrera donde se trata la salud. Profe, realmente un psicólogo con su paciente debe ser muy amable o debe ser hasta un punto como usted había mencionado, porque realmente molesta ese punto. Y a mí me tiene hasta la coronilla, a punto de pegarlo. Por eso justamente les decía de que qué bueno va a ser cuando alguien se ofrezca como consultante, para que vean y podamos experimentar la diferencia que hay entre simpatía y empatía. Porque en realidad una de las cualidades que dice que no es requisito, sino cualidades que debe poseer el terapeuta de este modelo es la empatía y no tiene nada que ver con la simpatía. Es decir, hasta el momento yo no encuentro una persona que me caiga mal, pero eso no quiere decir que voy a andar todo el día con la sonrisa dibujada en el rostro. No, convengamos que somos seres humanos y a veces amanecemos, no sé, nos levantamos con el pie izquierdo o derecho, lo que sea, pero a las pintas tenemos que darnos ese permiso de sentir lo que estamos sintiendo. Porque si yo digo, cierto, la profesión nos genera cierta imagen que cuidar. Eso es categórico, ¿verdad? O sea, que no voy a hacer consultorio y estoy en Bermuda. Yo no voy a hacer, a lo mejor hay otro psicólogo que haga, pero yo no voy a hacer eso. Me voy a presentar bien, como era, con pulcritud, bien vestido, dentro de lo que se pueda. Pero no voy a estar así en Bermuda, por ejemplo. Eso no quiere decir de que yo tenga que estar siempre de buen humor con toda la gente. No. Ahora, el cliente que está solicitando, convengamos una cosa, para que nosotros nos ubiquemos como terapeuta. Ofrecemos un servicio, ¿verdad? Que vamos a cobrar por ese tiempo que estamos invirtiendo en esa persona. Entonces ahí se requiere de mí lo que es la profesionalidad. Yo tengo que ser un profesional ahí. Mis problemas, me peleé recién con mi esposa, con mi hijo, con mi nieto, con quien sea, eso pongo en paréntesis, para que pueda estar en contacto con una persona que está pagando por mi tiempo. Pero eso no quiere decir que tengo que estar de buen humor o queriendo darle el gusto a todo el mundo. El famoso ¿qué pensarán de mí la gente? Y no sé qué va a pensar de mí. Y acá entre nos, ni me importa. Por eso es importante bañarse en aceite.
Entonces, todo lo que digan por nosotros se resbala y no se queda. Fátima. Nos encontramos 2 arqueles, parece, Fátima, ¿eh? Fátima. Sí, profe, me cuesta nomás a veces manipular mi celular. Profe, esto que dicen mis compañeros, si les sirve un poco a mis compañeros, yo he sido músico de orquesta por 30 años, soy violonchelista y trabajé en orquestas sinfónicas. Y si hay algo que yo les puedo aportar es ante la preocupación de cómo uno va a estar frente al cliente, al paciente, lo que yo les digo es que en 30 años yo me he subido al escenario y he hecho mi trabajo como chelista con la muerte de mi padre, con la muerte de mi madre. Es práctica, eso es algo que es como si fuera un cambio de chip. Me he subido a escenario con esas 2 cosas que me pasó en la vida, con un divorcio encima. Eso es actitud y práctica. O sea, estoy haciendo mi trabajo. Y ahí es como algo que yo he estado llorando al costado del escenario, pero tengo que salir y me voy, hago un trabajo. Se logra, no es nada del otro mundo, solo que hay que tener esa conciencia de que que es el trabajo que uno eligió, ¿verdad? Y que con todo tenés que ir para hacerlo. Me pasó, ¿verdad? Fue mi vida durante 30 años y sé que se puede hacer, no es tan difícil como parece, ¿verdad? Para mis compañeritos más jovencitos nomás les digo de que lo van a lograr, ¿no? Se puede, ¿verdad? Eso nomás, profe. Gracias, Fátima. Totalmente, totalmente. El consultorio yo comparto con un colega y a veces tenemos pacientes, por ejemplo, a las 13, él y yo a las 14, entonces estábamos acá esperando. Y cuando escuchamos que viene, bueno, decimos, vamos a poner nuestro traje de psicólogo. Todo lo que hemos hablado, lo personal que estamos compartiendo, nuestros problemas, nuestras inquietudes, nuestro malestar del día, no, eso ya se queda entre paréntesis, nos ponemos nuestro traje de psicólogo y ya entramos al consultorio. Porque vuelvo a repetir, cierto lo que decís, Fátima, con la práctica uno logra a estar objetivamente con la subjetividad del cliente. Yo necesito ser objetivo, porque si yo pierdo el criterio de realidad con una persona que pierde también su criterio de realidad, ahí vamos a abrazarnos, vamos a besarnos y vamos a hacer cualquier maganada. Cualquier cosa menos lo que corresponde hacer, vamos a hacer. Convengamos que el cliente que está consultando por primera vez generalmente no tiene el criterio de realidad bien establecido. Esa es la diferencia entre la neurosis y la psicosis. En la neurosis se pierde el criterio de realidad. En la psicosis se pierde el contacto con la realidad, que es diferente. Aparte que no tiene el criterio de realidad. Pero en la neurosis no se pierde el contacto con la realidad. Por eso se puede trabajar sin problema. Profe, es bastante cierto lo que mencionaba Fátima, por sobre todo el tema de la práctica, y creo que con la comparación que usted hace, ¿verdad? De que el paciente realmente es un cliente. Todos los que trabajamos, creo que a fin de cuentas practicamos eso día a día en nuestro trabajo, ¿verdad? Porque siempre manejamos nuestras emociones también nosotros ante situaciones en el trabajo, ¿verdad? Si es que hacemos mal un informe y el jefe te putea, ¿verdad? Y bueno, obviamente uno tiene que manejar también una diplomacia, tiene que manejar una ímpetu diferente, ahí no reaccionaría como reaccionaría en su casa, ¿verdad? O lo mismo, personas que trabajan en atención al cliente saben bien también que ante emociones fuertes del cliente, donde está puteando, donde está gritándole, tiene que mantener siempre también una postura templada, ¿verdad? Entonces, básicamente sería lo mismo también desde nuestro trabajo. Ahora esto lleva una práctica, no va a ser fácil, pero con el tiempo también vamos, como usted decía, poniéndonos una máscara directamente ya en nuestro trabajo y despersonalizarnos un poco en ese aspecto ahí, ¿verdad? Sí, en ese momento, repito nomás, todas nuestras situaciones problemáticas, sentimientos que no tienen nada que ver con el cliente, yo pongo entre paréntesis, porque en ese tiempo
es un compromiso ético de que necesito estar 100% o 99.9% para esa persona que está pagando por un servicio. Para eso nos preparamos, para eso estamos estudiando. Y a veces, por eso que generalmente se dice, y con los familiares se puede hacer psicoterapia. Mis hijas las veces que me han consultado, me dice, papá, esto. Barajamos las posibilidades. Nunca decidí por ellas. Pero hacer psicoterapia, ¿saben por qué de repente no funciona? Porque ahí está la simpatía, ahí ya hay un lazo emocional. Entonces, obviamente que si pasa por una situación conflictiva, dolorosa, pero me va a doler a mí más de lo que me dolería escucharle a una persona extraña, ¿se entiende? Entonces, por eso es que no es tan positiva la psicoterapia con los familiares, o vecinos, amigos, así no es tanto. Porque convengamos también de que el cliente de entrada luego, sea vecino, amigo o desconocido, busca una alianza. Y nosotros pues, no estamos para hacer una alianza. La alianza en realidad es terapéutica y somos facilitadores nada más. ¿Sí? Uh-huh. Ajá. Ay, mira. No, eso es lo que hace justamente a nuestra profesión, pero malísima nuestra profesión. Fátima. No, profe, así hablando ya de todo un poco, es un problema los estudiantes de psicología. Cuando decimos que estudiamos psicología, todo el mundo ya viene y te cuenta su problema. Yo tengo un ex marido que me pregunta en qué curso está y en tal curso, y ahí me cuenta más problemas. ¡Qué bárbaro! Cobrarle ya caro. A esta altura, yo le digo, bueno, tenés que hacer esto y esto, y no le gusta lo que le digo, porque es cierto lo que usted está diciendo, te busca como aliado, sí, pero no podés pues ser aliado de la inconsciencia, en el caso de mi marido, ¿verdad? No encima tú eres marido. No encima tú eres marido. Encima, y es difícil porque ya tenés un historial pues con esa persona, le conoces todas sus vueltas y cuesta y no le gusta cuando le decís esto estás haciendo mal o esto tenés que hacer así. Es un problema, yo creo que todos los estudiantes de psicología tenemos ese problema, que la gente te ve y te cuenta su problema y nada, ¿verdad? Ahí está donde dijo un compañero, creo que fue Gustavo, tenemos que ser, no sé si muy amables, pero educados, hasta ahí lo que yo llegaría, de mirarla así, guau, que le escucho y después miro otro lado y ya está. Sí, educado en ese sentido y respetuoso, ¿verdad? O sea, que es su idea, es su forma de ser y yo quién soy para andar por el mundo queriendo cambiar a las personas. Ese cambio pues es interno, viene de adentro. No soy conductista, entonces ni ahí estoy. Es cierto, yo también me acuerdo de que cuando contaba que era psicólogo y más todavía ya sea en reuniones sociales, casamientos y estamos en una mesa y usted señora, ¿a qué se dedica? Ya empezamos ahora. Entonces, soy psicólogo, le digo ahora, despacito. Porque si digo fuerte, bueno, es tal cosa. Yo aprendí a dar ubicol a las personas. O sea que en este momento estamos en una situación diferente. Yo no hago psicoterapia en los pasillos, no hago psicoterapia en fiestas. Entonces, si usted
en realidad necesita, quiere hablar, no hay ningún problema. Anteriormente pasábamos tarjeta, ahora ya directamente contacto nomás ya. Entonces, y conversamos, porque esto es serio. No es que yo voy a dar 3, 4 consejos en una cena y a ella no. Eso es desvirtuar nuestra profesión. Tenemos que nosotros valorizar nuestra profesión. Ustedes están 5 años y medio con la tesis y todo, y después van a regalar, por más de que también yo suelo decir, estudié la Nacional, el Estado pagó por mí, y por eso cuando empezó la pandemia me fui como voluntario en la oficina de la primera dama, y estuve en 3, ¿cómo era que se llamaba? Albergues. Y bueno, casi me volví loco yo, porque todos los casos eran las 11 de la noche y desesperados llamaban, entonces, bueno, pero una linda experiencia en ese sentido, pero esa valorización nosotros le damos, es lo que estaba contando Jeremías, ¿verdad? Ese que llamó y te puteó y después te dijo soy psicólogo. Imagínense lo que es eso, cómo queda la profesión. Entonces, es igual que, me acuerdo, una profesora del primer curso, era ayudante de cátedra, y viene y dice, ustedes se van a morir todos de hambre. En ese primer curso de escuchar eso, ¿verdad? Ni ahí lo. Freddy. Ay, profe. No, quería también comentar mi experiencia con relación a esa pregunta que te hacen cuando te preguntan a qué te dedicas. Y yo pues siempre también decía que estudio psicología, y yo hace poquito terminé mi especialidad en forense. Entonces cuando ellos me preguntan y me quieren empezar a contar sus cosas, entonces yo salgo, la verdad es que mi orientación académica tiende más hacia lo que es todo criminológico. Entonces yo me voy a la cárcel, escucho testimonio de homicidio, de intento de homicidio, qué sé yo, en la fiscalía escuchamos casos sobre victimología, abuso infantil y cosas así. Y la verdad es que fue una herramienta útil para mí, porque en la vida te vuelven a preguntar, porque nadie quiere escuchar sobre esas cosas. Es muy desagradable por lo visto para la gente. Y cuando llego yo, bueno, tratan en lo máximo de no preguntar qué tal estuvo la práctica o qué tal está la facultad, y no quieren saber nada de eso. Pero cuando sos y decís psicólogo nada más, entonces la gente, entonces, ¿sabes qué? Ya me peleé con fulano de tal. Sé que tengo este problema, sé que no puedo dormir por la noche, me doy la vuelta antes de dormir. Y terapia gratuita, busca la gente. Es interesante que a veces tengo pacientes de que me escriben, estaban en un proceso, y me dice, hola, ¿cómo me dice? Hola, Lick, ¿me puedes dar algunos tips porque me peleé con mi novio? ¿Tips para la pelea del novio? ¿Cómo entiendo yo eso? ¿Qué se supone que me está pidiendo? ¿De cómo manejar la situación? O sea, ¿qué vamos a hacer por tips nomás ya ahora? Y le digo yo, no, tenemos que conversar eso. No sé cómo te estás sintiendo, cómo estás pasando, no. Entonces, son las limitaciones que uno le pone también a la persona. Este señor de 80 años que me pidió que sea su acompañante, me dice, ¿te puedo llamar a la noche? ¿Y qué hora le digo? No, me dijo primero, ¿usted apaga su celular para dormir? No apago, pero pongo en silencio, que es prácticamente la misma cosa, ¿verdad? Bueno, en realidad hay que apagar. Y me dice, porque a mí me gustaría hablar a la noche. ¿Y qué hora sería, señor? Eso? Y a la 1, a las 2, por ahí. Eso ya no es de noche, de madrugada, más ya es eso. Entonces, no creo que le escuche. No, ya me duermo a esa hora, generalmente. Caso excepcional es que estoy despierto a esa hora, pero no, es como para estar hablando de situaciones. Y me dice, ¿y si pone su teléfono con volumen? Me dice, y señor, yo voy a escuchar la llamada, pero en guaraní le voy a decir, voy a estar que era ahí y probablemente no le voy a prestar la debida atención que usted se merece. Entonces, no se puede. Esas cosas hay que, la psicoeducación, yo le digo psicoeducación, educarle a las personas, hacerle entender nuestro trabajo, y bueno, que decida si quiere seguir o no. Ahí está la libertad de cada uno. Yo creo que pasamos toda nuestra hora. Una diapositiva nomás leímos, el primer encuentro, así es que estoy muy contento con ustedes, y
por eso creo que es importante el encuentro para que podamos compartir así como estamos hablando. Y cuando le damos un poquito más, ya vamos a traer los casos, vamos a escuchar, vamos a compartir y vamos a hacer ese juego de roles, de alguien que haga de paciente, alguien de terapeuta y de tal forma que podamos tener por lo menos mínimamente una práctica, ¿verdad? Porque no podemos irnos a cámara GESEL, por ejemplo, a practicar, pero de todas formas podemos hacerlo así. Si hay preguntas y quieren estar más, les escucho. Sin problema. Profe, realmente es muy interesante todo lo que hablamos hoy. Enriquece mucho escuchar las experiencias de los compañeros y compartir, digamos, varios puntos de vista. Asimismo, es justamente lo que estábamos diciendo, ¿verdad? De que al hablar, al compartir, salen más ejemplos, contamos las experiencias y bueno, ¿verdad? Ahí, por ahí se va a dar el aprendizaje, porque entiendo que hay mucha curiosidad, cómo se va a tratar esta situación, esto que aquello, y bueno, ¿verdad? Al comentar dicha situación, entonces vemos cómo tratar y todo eso. Y ahí nos enriquecemos todo. Eso es muy importante tener en cuenta también. El enriquecimiento es mutuo. Acá circunstancialmente no hay este rol de docente, estudiantes. Pero mañana me puedo ir a una de las conferencias de ustedes, me invitan y bueno, ahí ya cambia totalmente el rol. Muchas gracias, Juan. Es una clase participativa, ¿verdad? Que es que tiene que ver también un poquitito con lo que es el constructivismo. Vamos construyendo juntos. Por eso que de estos modelos es muy difícil tener todo planeado. Tenemos en papeles, pero las reglas están para romperse también de vez en cuando. Y están grabando esto, así es que mucho cuidado con quien comparten. Bueno. Realmente la clase fue bastante enriquecedora y al contrario de cansar, creo que nos motiva más porque prácticamente todo es conversar y aprender de las experiencias, entonces realmente ayuda bastante este tipo de reuniones, según mi punto de vista. Muchas gracias, Sofía. Sí le voy a dejar tarea para la casa, pero es una tarea mental. Me gustaría que piensen en estas palabras y a ver cómo sienten. Me amo, me respeto, me valoro. La base del autoconocimiento. Entonces, cuando ya tengo establecidas, digamos, esas bases, también se establecen mis limitaciones. Me limito a no pasar y le limito a la otra persona a que no me invada. Entonces ahí se establece el respeto. Por eso es que, ¿cómo es que me voy a pelear? ¿Cómo es que voy a discutir? Cuando uno se conoce ya es diferente. El problema que estoy escuchando es de la otra persona. Estoy ahí para facilitar algunas alternativas de solución a la situación conflictiva que trae. Pero no es la panacea, no es la solución a todos los problemas. Eso también tengo que tener en cuenta, que no voy a solucionar todos los problemas. Cerramos acá, nos despedimos, hasta el próximo jueves, o alguien quiere preguntar algo más. Está demasiado genial, profe. No, ya es tu hora, profe. Y la campanilla, no hay un emoticón de campanilla por ahí para ponerme cuando llega la hora, ¿verdad? Bueno, ya es tu hora. Ya es mi hora. Para jugar Paraguay. Bueno. Sí, profe. Muy bien, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves, la gente que quiera conectarse a las 18 horas. Dale, profe. A las Buen fin de semana. Dale, chao, chao. Gracias, profe. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, profe. Chao, chao. Chao, chao. Buenas noches.